Buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy termina el mes de marzo, prácticamente ya no hay verano, estamos ya en el franco otoño, pero las noticias, por supuesto, se siguen acumulando los fines de semana y de una manera fuerte. Vamos a tener que lamentar un nuevo ataque a la libertad de expresión y vamos a tener que hablar de varios temas que están bajo investigación y creo yo no están avanzando las investigaciones. También vamos a hablar del suero letal y de sus consecuencias en la entrevista que tendremos con el exministro Óscar Ugarte. Pero antes de hacer todo esto, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Como siempre, está con nosotros Prestamipe. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, y vamos a hablar del último ataque del gobierno a la libertad de expresión. Y vamos a tratar de encontrar la racionalidad detrás de lo que es una medida francamente inconstitucional. ¿Qué pasó ayer? Por favor, el ministro Arana, ministro de Justicia y Derechos Humanos, ojo, quiere imponer la difusión obligatoria de las actividades del Ejecutivo en medio durante estado de emergencia. Claro, como vivimos en estado de emergencia, en realidad esto es imponer una franja publicitaria de los logros del gobierno. Vamos a escuchar a Arana en sus propias palabras. ¿Qué fue lo que dijo? Y finalmente un proyecto de norma legal que modifica la Ley de Radio y Televisión 28278 y que crea la franja informativa mediante el cual los medios de comunicación tendrán que difundir en estados de emergencia las acciones y actividades que vienen realizando del Ejecutivo en contra de la delincuencia y en la lucha que estamos haciendo frontal contra la inseguridad ciudadana. Tendrán que difundir. Así mientan, ¿eh? No importa. Tendrán que difundir. Eso se llama censura, pues. Control de contenidos. Eso está prohibido en la Constitución. La Constitución establece que los medios de comunicación tienen que colaborar en la educación, en la cultura. No dicen que tienen que fajarse con la propaganda de los logros del gobierno contra la inseguridad. Es una barbaridad, pero, como este Congreso aprueba todas las barbaridades que le manda el Ejecutivo y este Ejecutivo aprueba todas las barbaridades que le manda el Congreso, y como sistemáticamente han violado la Constitución al punto de tener aliados en el Tribunal Constitucional para violarla, pues tenemos que tener preocupación. Por una razón. Fíjense, si el gobierno quiere, pone la franja de los logros del gobierno a las 8 de la noche todos los domingos, por 2 horas, para que no haya ningún programa político donde se critique la acción del gobierno. No han dicho digital, felizmente, pero no les sorprenda que este programa puede estar emitiéndose y de repente aparece la cara de Dina Boluarte desde el cuarto de guerra para contarles las lindas cosas que hacen por nuestro país. ¿Qué va a pasar? La gente apaga, pues. No la va a ver. Pero es una imposición a la libertad de expresión. ¿Dónde se hace esto? En Venezuela, en Cuba, en Nicaragua. Para que funcione, tienes que tener el monopolio de los medios de comunicación. Y eso es lo que procura la franja. Es decir, a la misma hora, todos transmiten lo mismo. No hay forma de que usted no lo vea. Lamentablemente aquí todavía no tienen la tecnología para entrar. Pero eso es lo que quiere el gobierno. ¿Y por qué quiere esto? ¿Y por qué se le ocurrió esta gran idea ayer? Yo lo ato a esta encuesta que se publicó ayer en La República, justamente ayer en la mañana. Vamos, por favor, por el primer titular. Perú rechaza a Dina Boluarte. 93% de los ciudadanos desaprueba el gobierno de la presidenta. Y tienen el cuadrito al lado donde pueden ver claramente que la aprobación de la presidenta de la República hoy es 4%. Esta es una encuesta que tiene un margen de error de 2.5, más o menos, ¿no? 4. Entonces, claro, normalmente los políticos dicen, pero es que ¿por qué soy tan impopular
si yo hago todo bien. Ah, es la culpa de los medios de comunicación, que no publican mis logros. Les juro, eso piensan todos los políticos, ¿eh? No estos, ¿eh? Desde hace 25 años que cubro política y siempre creen lo mismo. La culpa es de los medios de comunicación. Como si yo me hubiera puesto un Rolex regalado por Oscorima, o yo me hubiera operado la cara, ¿no? Sin avisar al Congreso, o yo tuviera un hermano que pulula, ¿no es cierto?, en el tráfico de influencias, o un ministro que es responsable de la intoxicación de niños, o una inseguridad ciudadana que nos ahoga todos los días. Por más que publiciten los logros del gobierno, ese número no va a cambiar. Pero hay algo peor, porque siempre hay algo peor. Siguiente, por favor. Congreso tiene 2% de aprobación, la más baja desde que se instaló. 2% de aprobación. De nuevo, si el margen de error es 2.5, o sea, no los quiere, pero ni su mamá, ni sus parientes los aprueban. Y claro, ¿cómo los van a aprobar con las barbaridades que hacen? Eso no lo arregla una campaña publicitaria, eso no lo arregla una campaña electoral, eso no lo arregla nada. El repudio popular a este Congreso y a los partidos que están en ese Congreso es gigantesco. ¿Por qué? Porque han creído que pueden hacer lo que les da la gana y que cada 5 años pasan, recogen votos y eso les da inmunidad, impunidad y pueden destruir la Constitución, la ley, pueden destruirlo todo. Muy buena parte de la ola de violencia que tenemos hoy en el Perú es responsabilidad del Congreso y de las leyes nefastas que ha dado en favor de la delincuencia y de un ejecutivo que no sabe qué hacer, que no da pie con bola, que encerrarte con unos ministros en un cuarto y poner una cámara no te convierte en un cuarto de guerra y que estamos completamente abandonados. La República tiene todos los días una sección de cuánta gente ha muerto en el Perú por crímenes violentos. ¿Saben cuántos murieron ayer? 8. 8. Para no hablar de patás. Con estado de emergencia. Con militares y policías. Más de 200 efectivos. 3 mineros artesanales asesinados, una torre volada, un grupo de mineros, de trabajadores de La Poderosa, intoxicados porque los sacaron con humo de una galería, otros que los atacaban. Y así quiere mejorar, ¿no? Con nuestra franja, ¿no? Vamos a publicitar nuestros logros. Siguiente, por favor, porque hay más, hay más. Claro, la señora Boluarte ayer, ¿qué le dice a todo el mundo? Lo que pasa es que no me aprueban la ley del terrorismo urbano y el problema es que la prensa tiene la culpa. Siempre la prensa. Si ustedes se creen el cuarto poder, pues actúen con responsabilidad como cuarto poder. Claro, y nos va a poner una franca decir. Muy interesante, la verdad. ¿Qué piensa la mayoría de los peruanos del manejo de Dina Boluarte? Por favor, siguiente cuadrito, siguiente titular, si me ayudan. El 68% del Perú cree que los medios solo cumplen con investigar al gobierno pese a críticas de Dina Boluarte hacia la prensa. Es decir, 2/3 del país están muy, digamos, convencidos de que no vivimos atacando a Dina Boluarte al gobierno, sino que comunicamos la información que ustedes tienen que tener para que puedan tomar sus decisiones, de acuerdo al pensamiento crítico que cada uno de ustedes tiene que desarrollar. Ese es nuestro trabajo. Y ahí la presidenta está perdida, porque está claro que 2/3 del país creen que nosotros estamos informando lo que tenemos que informar. Y a su vez, sobre inseguridad ciudadana y su manejo, 2/3 del país piensan lo siguiente. Por favor, si me ayudan con el siguiente cuadro. Dina Boluarte no tiene un plan contra la delincuencia. 69% del país califica su manejo frente a la seguridad como muy malo, ¿ok? Muy malo, 69. Y malo, 26. Ahí tienen, pues. Ahí tienen. 95% del país le dice que es o malo o muy malo. Eso lo van a solucionar con una franja electoral, o una franja electoral no, con una franja, no pues. Eso se soluciona con trabajo real, con estrategias reales, con inteligencia real.
Y hablando de inteligencia, por si acaso, bueno, vamos a regresar sobre eso en un instante. Hay algo que comentar sobre las actividades de la Municipalidad de Lima, por si acaso. Pero inteligencia real, inteligencia verdadera, que es la que hay que hacer. Eso no va a cambiar con una franja hecha a la medida de la señora presidenta. La Sociedad Nacional de Radio y Televisión se ha puesto comunicado ayer y creo que el punto final es el más claro de todos. Esto es el camino que toman, que transitan los gobiernos autoritarios. ¿Ok? Autoritarios. Si el gobierno quiere promover su campaña en Canal 7, Radio Nacional o El Peruano, que la promueva. Si quiere contratar publicidad pagada, hacer sus spots, nadie se lo prohíbe. Pero lo que no quiere el gobierno es pasar por publicidad, lo que es publicidad, quiere empezarlo por noticia. ¿Ok? Eso está prohibido en la ley. Tú no puedes pasar un publireportaje como si fuera noticia. Por si acaso, señores del gobierno, lean la ley de represión de competencia desleal, artículo 17. ¿Ok? No se puede, hay un principio de autenticidad. Ustedes quieren pasar como noticia lo que es publicidad. Y eso está prohibido. Para empezar. No dudo que el Congreso se los apruebe, ¿eh? Pero van a incorporar un artículo que diga que va a haber una franja informativa para cantarle alabanzas al Congreso peruano también. Porque ese 2% es insuperable, ¿eh? Insuperable. Ya están en cero en la práctica. Estadísticamente están en cero. Eso no lo supera nadie. Así que, ojo con la libertad de expresión. Y hay que decir algo bien claro. Miren, el gobierno no va a suprimir mi libertad de expresión. A mí no me van a callar. Ustedes saben que yo no soy de las que se callan. Va a suprimir el derecho de ustedes a estar informados. Y ese es el derecho que tenemos en nuestra Constitución. Es un derecho dual. Yo les puedo contar algo, pero ustedes tienen derecho a escucharme. Lo que el gobierno quiere es quitarles el derecho a escuchar, para escuchar solo al gobierno. Reitero, a lo Venezuela. A lo Chávez, ¿se acuerdan de Chávez? A cadena nacional, 8 horas seguidas. No paraba de hablar. A lo Maduro. A las sabatinas de Correa. También, cadena nacional. Esos son regímenes autoritarios, pues. Y eso es lo que este gobierno débil aspira a hacer. Porque no sabe qué hacer para salir de las cosas que se están investigando contra este gobierno, contra este Congreso y contra estos partidos políticos. Pausa y regresamos con mucho más. Todo lo que hay que investigar. Bueno, el fin de semana ha estado rico en investigaciones o cosas que deberían investigarse. Como ustedes saben, el día viernes nos despedimos señalando que había una gran preocupación porque un testigo había señalado en el proceso que se sigue a Dina Boluarte por abandono de cargo que la presidenta no había firmado 3 decretos supremos, sino que su firma había sido falsificada. El abogado de Patricia Muriano habló ayer en Cuarto Poder y dijo que ese testimonio no venía de su patrocinada. Otro sí, pero ese no. Se supone que hay otro testigo que tiene acceso también al teléfono de Dina Boluarte. Ayer se han publicado nuevas fotografías a las que solamente se accede con las contraseñas de iCloud. Nuevas fotografías del despacho de Dina Boluarte y de Dina Boluarte con sus perros. ¿Ok? Lo que el testigo está demostrando es la cercanía, el acceso que tiene a la información. La Fiscalía ha ordenado peritaje, por supuesto, de los decretos supremos y respecto de la firma normal de Dina Boluarte. Pero esto es lo que ha dicho nuestro primer ministro, que no ha perdido el tiempo y ha dicho rápidamente que esto es una fábula. Esa es la palabra que ha usado, una fábula. Miren, hasta ahora hablemos de la fábula. La señora presidenta dijo que ella se había operado, y lo dijo ante la Fiscalía también, no solo ante el país, por razones médicas. Resulta que no, que su ex amiga y su médico han contado ya todo lo que la señora se ha hecho
porque ponerte hilos de sustentación, sacarte las bolsas, eso no es médico. Dijo que se iba a operar 45 minutos con anestesia local, y no, pues estuvo casi 3 horas con anestesia general, que se quedaba una noche en la clínica, se quedó 2 noches, como debe ser, tiene que estar bien curada. Quiere una cosa que no le impidió hacer sus tareas, sí le impidió hacer sus tareas. Lo único que tenía que hacer era comunicar al Congreso que necesitaba una suspensión temporal de la presidencia para operarse y regresar a sus labores 48, 52, 72 horas después, lo que ella quisiera. No pisó Palacio en 10 días. ¿Cuál es la fábula acá? ¿Quién ha contado la fábula? ¿La prensa o la presidenta? ¿Cuál es la fábula? Pero lo más grave de todo esto, que no pagó los honorarios del médico, su abogado, el abogado de Nada Boluarte, no, dice que no sabe quién le pagó. Ya debería preguntarle a su clienta, ¿no? A estas alturas. No pagó los honorarios del médico, pero le pagó en favores. Siguiente tema, y esto es una primicia de Perú 21. El servicio secreto de López Aliaga. Hace varias semanas, López Aliaga dice que él tiene un sistema de inteligencia, ¿ok? Y que, no sé, este personal y este software, según López Aliaga, porque él lo dijo, sirve para chuponear a los extorsionadores. Entonces todo el mundo levantó un poco la ceja, yo también, y como que chuponear. Muy bien, Perú 21 ha hablado con el representante, que es un policía en retiro, del GEIM, así le ha puesto de nombre, como el GEIM, pero municipal, por eso la M, y resulta que no le puede dar ninguna información porque todo es secreto. El software es secreto, los informes son secretos, pero ellos informan a la policía sobre los casos que tienen. Para ahí. Si están chuponeando, el general dijo que no, ellos no estaban haciendo eso. Ahora no están haciendo eso. Pero si interceptan teléfonos, están cometiendo un delito. ¿Por qué? Porque la interceptación telefónica legal solo se puede realizar con orden judicial a solicitud de un fiscal que supervisa la investigación penal de la Policía Nacional. Yo no puedo montar un aparato de inteligencia porque no tengo esa capacidad. La respuesta del titular de esta nueva organización secreta dentro de la municipalidad ha dicho que inteligencia hacemos todos. No, señor. En las funciones de la Municipalidad de Lima, en la Ley Orgánica de Municipalidades, no dice que la municipalidad se dedica a hacer inteligencia. En el aparato público, tú puedes hacer lo que tienes autoridad para hacer. Todo lo demás no lo puedes hacer, a diferencia de los civiles. Los civiles podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíbe hacer. En la administración pública el principio es inverso. La administración pública solo puede hacer aquello para lo que tiene potestad legal. ¿Por qué? Porque el poder siempre tiene que ser limitado. Y preocupa, hay que decirlo, porque cualquiera que se ha paseado por Twitter, ahora ex, sabe que la Municipalidad de Lima tiene una legión de trolls que alaban a Rafael López Aliaga. Lo alaban e insultan exactamente igual que él a todas las personas que él desea insultar, entre ellas esta humilde servidora. A eso se dedica. Lo que preocupa es que si tienen un aparato secreto, con un personal secreto, con un software secreto, y no están interceptando teléfonos, de repente se están, ¿no es cierto?, dedicando a hacerle publicidad digital al señor alcalde de Lima. La Contraloría tiene que entrar de inmediato a investigar qué cosas está haciendo la Municipalidad de Lima y si es lícito o no. Siguiente asunto para investigar, por favor. Lo que sigue. Bueno, audio confirma conspiración de Keiko Fujimori para destituir a los fiscales. ¿A qué fiscales? A Marita Barreto, a Rafael Vela, a José Domingo Pérez. ¿De qué se trata todo esto? Muy bien.
el señor Juan Fernández Gerí, ¿no es cierto?, que es el jefe de la Autoridad de Control del Ministerio Público, recibió al señor Cristian Salas, que era abogado del partido Fuerza Popular. Y se graba esta conversación. Esta conversación ha sido de conocimiento del Ministerio Público en una diligencia de otro caso, pero en esa diligencia el fiscal supremo adjunto que estaba viendo el otro caso dijo: yo no lo puedo recibir, porque no, procesalmente no es de este caso. Pero no se entiende por qué no se ha solicitado nuevamente en otro proceso para ver cómo es esto del que el señor Fernández Giri, que ahí sigue ahí sentado, que se le imputó ser muy aliado de Patricia Benavides, que ha perseguido sistemáticamente a Vela y a José Domingo Pérez, y a Marita Barreto, no tiene nada que decir de esto. No tiene nada que decir de la frase: yo no voy a remar solo, ¿ah? Me tienen que ayudar. Al abogado de Fuerza Popular, eso está por investigarse. Siguiente, por favor. ¿Qué más tenemos por investigar? Bueno, ustedes saben, los domingos siempre tenemos novedades. Y ayer, Cuarto Poder por un lado, Punto Final por el otro, han revelado nuevamente las aventuras de Nicanor Boluarte. ¿Ok? El señor hermano de la presidenta de la República, como dicen, el primer hermano del país, sale de la clandestinidad y comienza a frecuentar la oficina de un abogado que fue policía y que fue investigado por el caso Inti y Brian, cuyo abogado fue Juan José Santibáñez. Y esa oficina donde la fiscalía cree que está oculta la laptop de Santibáñez, ¿no es cierto?, ingresó 7 veces Nicanor Boluarte. Rarísimo, ¿no? Todos niegan conocerse, ¿ah? Pero ¿por qué? Ahí seguimos. Esta historia todavía no se ha contado por completo, ¿ah? Va a haber que contarla, y para rato, y para rato. Muy bien, pausa, y nos toca regresar para hablar del suero letal de Medifarma. El suero ha sido absolutamente descontinuado, todos los lotes. La planta ha sido cerrada, el suero ya no tiene registro sanitario, o sea, no puede ser comercializado. Y el asunto ha tenido este fin de semana un cariz mucho más humano y directo, porque hemos conocido las historias de las personas que han fallecido, entre ellas una bebita de 1 año. Vamos a la pausa y regresamos con el ministro Óscar Ugarte para hablar de este tema. Muy bien, y vamos a hablar de lo que sabemos hasta ahora. Este es un caso de investigación del suero letal de Medifarma. Como ustedes saben, el día 21 el Ministerio de Salud emitió una alerta farmacológica para advertir sobre el uso de un suero de uso muy común, que había causado la muerte hasta ese momento de 2 personas, luego fueron 3 y luego han sido 4. Hay un primer problema. Para muchos fue demasiado tarde, había evidencia de que esto venía a suceder. Y el segundo problema tiene que ver, por supuesto, con la fabricación de este suero y las causas que llevaron a poner en el mercado un veneno que ha cobrado 4 vidas, que tiene a 7 personas muy graves y a otras 20 y tantas afectadas, sin contar un número indeterminado de mascotas que pueden haber fallecido por las mismas causas. Estamos con el doctor Óscar Ugarte, ex ministro del Interior. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Rosa María. Muchas gracias por la invitación. Sé que estos temas se están tratando una y otra vez, pero es importante reiterarlos. Doctor, empecemos por la fabricación, que creo que yo es el asunto más grave. Todas las plantas que producen medicamentos tienen protocolos que implican, entre otras cosas, el muestreo de cada lote. Cada lote tiene que ser muestreado antes de salir al mercado.
Así es. Se sabe ya qué pasó acá, cómo se muestró el lote, se muestró o no se muestró el lote letal y los demás. Bueno, eso está en investigación. Con relación a tu pregunta, que es elemental, ¿no es cierto? Hay que reiterar que la producción de suero fisiológico no es una cosa complicada. El ¿No? suero fisiológico, ¿qué es? Es 1 litro de agua destilada y 9 gramos de cloruro de sodio, o sea, 2 cucharaditas de sal. Eso es todo. Claro, eso requiere un procedimiento, tiene que ser en las condiciones higiénicas indudables, no debe haber contaminación, y por eso hay procesos que están establecidos por la ley y los reglamentos, como por ejemplo lo que se llaman las buenas prácticas de manufactura, que Así todos es. los productores de todos los medicamentos que haya en Perú y fuera del país tienen que cumplir. Claro, Eso quiere entonces para que la decir gente que, entienda, en alimentos y en medicamentos, la buena práctica es tú terminas tu producción, separas uno para la muestra sale perfectamente igual a lo que tú querías hacer, el lote sale al mercado. así es. Ahora, Acá, ¿qué ha pasado? eh, ¿No han hecho muestreo básico? pero ahí conviene precisar porque se ha utilizado también el término y a veces no queda claro de qué se trata. Hasta que culmina la producción es el cumplimiento de buenas prácticas de manufactura, que están estandarizadas. El Perú tiene estándares internacionales para eso y Claro, DIGEMIT tiene que supervisar. A partir del inicio de la producción, viene lo que se llama la farmacovigilancia. Eso así también es. está establecido en la ley, es ver si se van a presentar efectos secundarios que puede presentarse en cualquier producto, en las vacunas, por ejemplo, ¿no es cierto? Que se Así es. producen, eso Todos se los tiene que productos, para que notificar. la gente lo entienda, todos los productos tienen farmacovigilancia. La farmacovigilancia es permanente. Lo que Así no es. hace el Ministerio de Salud y no podía hacer la DIGEMIT es hacer la inspección lote por lote. Pero la No, tiene que manufactura hacer sí un lo hace. muestreo, sí, Exacto. tiene que hacer un Pero muestreo, el pero lote por lote sí lo tiene que hacer la fábrica. Ese sí, de todas maneras. es el principal responsable de la farmacovigilancia. Cuando a una empresa se le autoriza a funcionar en el país o a producir tal o cual medicamento, se compromete a la farmacovigilancia. Eso está por ley. ¿Eso qué quiere decir? Que la empresa es responsable de garantizar que el producto que sale al mercado es bueno y no presenta ningún tipo de anomalía. Es lo Eso que dice que es. seguramente, sí, pues, eso seguramente las personas lo han visto, por ejemplo, cuando se ve cómo se envasa la cerveza o las Ah, gaseosas. Es una cadena de producción, ¿no es cierto? Va pasando los frascos, le van inyectando, se tapa y sale. Pero una vez que sale, hay muestreos para así es. saber, Bueno, muy bien. por ejemplo, si Parece tiene la ser que el cantidad muestreo falló. suficiente. Claro. El muestreo Sí, falló y se comercializó. Ahora, una vez así que es. se comercializa, acá viene el segundo problema, doctor, donde está el nuevo botella. Esto entraba a comercializarse en enero, febrero. En febrero tenemos el primer fallecido y Sí, la alerta sale 21 días después. Y mucha gente sí. dice, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué los médicos no se dieron cuenta de que algo estaba pasando? A ver, yo creo que hay dos cosas. Uno, primero, hasta noviembre del año pasado, la norma, que es la norma que hay en todos los países, dice que los que utilizan el producto y detectan algún problema tienen que notificarlo en las 24 primeras horas, o Así sea, es. inmediato, a la autoridad sanitaria, al Ministerio de Salud, a DIGEMED, etcétera. Pero en noviembre ha salido una resolución ministerial de la actual gestión que modifica eso y no dice 24 horas, sino 7 días. ¿Ok? Ya ahí hay un retraso en la notificación que obviamente las clínicas van a decir, oye, no estábamos obligados a notificar inmediatamente, sino nos han dado la posibilidad de hacerlo dentro de Ahora, 7 días. doctor, usted es médico y tiene pacientes. Vamos a pensar en esto un momento, ¿no? Un paciente Sí, llega, no muy grave, pero lo primero que te ponen en cualquier emergencia es suero. Y te ponen otras sí, cosas.
Entonces, sí, yo creo, no soy médico, pero puedo pensar que un médico le va a echar la culpa de la situación de su paciente a cualquier otra cosa, menos al suero. No se le así es, ocurre que ahí está el problema, exactamente. salvo, Ahora, salvo que hagas una autopsia. exactamente, ese es el punto al cual quería llegar. ¿Por qué? Porque si las clínicas y los colegas que han intervenido estaban seguros de que sus procedimientos eran los adecuados, no se explicaba la causa de muerte, Claro, como que efectivamente no había ninguna otra razón, ninguna explicación, y no se sospechaba en ese momento del suero, ¿no es cierto? ¿Qué cosa se debió hacer? Es decir, no sabemos cuál es la causa de muerte, lamentamos mucho, pero esto requiere una investigación que implica autopsia. pero Si en doctor, ese momento, ahí viene el problema humano. Cuando una persona muere en una yo lo sé, clínica, los familiares lo único que quieren es enterrar a su enfermo, yo lo quieren sé, llevárselo. Y los yo médicos lo sé, jamás te van a obligar a hacer una autopsia. yo lo sé, pero sin embargo, es lo que había que hacer, porque no Sí, yo se sé. conocía. Si se hubiese hecho la autopsia, este, se hubiese conocido la causa inmediatamente y se hubiese paralizado a fines de febrero. No habrían las consecuencias posteriores. Yo entiendo a las familias, es muy difícil autorizar una autopsia de un ser querido, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista médico es lo que había que hacer. Ahora, con todo lo que se sabe, y estando ya en manos de la fiscalía, ¿qué cosa va a determinar la fiscalía? Que se haga necropsia de los cuerpos ya enterrados para verificar la causa de muerte. O sea, el problema está latente, se va a presentar. Entonces, esta vigilancia y control, hemos visto la cadena, el laboratorio ha fallado, los controles de Digemit no han sido suficientes, la detección de los problemas no ha sido notificado a la vez inmediatamente, y ya tenemos esta situación donde hay 4 Claro, pero acá fallecidos y otros. la tragedia se desata también por una reacción muy humana, que es no quiero que toquen ya se murió, no sabemos qué pasó, pero lo vamos a enterrar. Y claro, siempre le vas a Eso es echar la culpa comprensible. a Dios, le vas a Eh, echar la Eso culpa es comprensible. Ahora, claro, ¿quién debe investigar qué pasó? ¿Cuál fue el diagnóstico del fallecimiento que oficialmente se dio? ¿No? El certificado de defunción no dice la causa verdadera, da otras causas. Eso tiene que investigarlo la Superintendencia de Salud. No es Digemid. Digemid ve el proceso no, de claro. la producción y comercialización. La primera investigación corresponde a la clínica tratante, ¿no? Y al médico tratante. Sí, Y el médico también así se es. puede confundir porque, a ver, si hay otras causas concomitantes, no se te va a ocurrir que es el suelo, ¿verdad? No se ocurre. Claro, No se te ocurre. el suero es una cosa tan elemental que nadie piensa Tan que pudiese ser inocua, la causa de la muerte, ¿no? Porque claro, es eso un es lo suero que aterrador, porque el suelo normalmente es inocuo, no te suma ni te resta nada, solamente te totalmente, mantiene de atrás. totalmente, así es. Pero puesto en proporciones exageradas, como ha sucedido, e introducido a la vena, se convierte en un veneno, Claro, eso lamentablemente. Y eso lo que vamos a hablar produce, ahora de qué es lo que pasa en el cuerpo, porque algunas personas han sobrevivido y otras no. sí, ¿Por qué algunas personas sobreviven y otras no? ¿Qué es lo que está pasando acá dentro del cuerpo a humano? ver, ¿qué cosa es lo que sucede cuando se introduce una solución Sal. hipertónica? Así se llama cuando es con exceso de sal, ¿ok? Lo que se produce es una quemadura química. Y ¿dónde se siente primero? En la vena, que es donde se le está inyectando. Entonces hay ardor, dolor inmediato, sea grande, chico. La criaturita que ha fallecido con todo seguridad lloraba, y así dicen los familiares. ¿Por qué? Porque estaba sufriendo un dolor intensísimo. Qué Bueno, atroz. como no se sospechó del suero fisiológico, le siguieron poniendo. Y quién sabe, dijeron, para las convulsiones que vinieron después hay que ponerle tal cosa a través del suero. Eso se verá, pero ¿cuál es el efecto?
efectivamente, esa quemadura interna lesiona las venas, pero el líquido sigue y se expande por todo el organismo y llega al corazón, llega al cerebro. Las convulsiones que se han visto en esta criaturita y en otra paciente adulta Más. es por eso, es una irritación del sistema nervioso. Y el coma es consecuencia de eso mismo, por esta quemadura química que se produce por una solución con exceso de cloruro de sodio, o sea, de sal. Que claro, cuando uno dice, ¿cuánto más se le ha puesto? Se le ha puesto 6 veces más. Eran dos Sí, cucharaditas en 1 litro, ¿no es cierto? Ya, no 12 podías. cucharaditas. Si uno lo prueba, está salado, pero no pasa nada por vía oral. Otra cosa es por vía endovenosa, porque ahí es donde viene esta quemadura química que afecta a todo el organismo, afecta el sistema nervioso, afecta el corazón, afecta Doctor, los sin ser, riñones. no quiero ser portadora de malas noticias, pero los pacientes que han quedado, digamos, bastante discapacitados, hay una paciente en coma, ¿estas heridas son reversibles? Eh, Espero que sí, ojalá, todos quisiéramos que sea No, pero reversible, pero médicamente, no ¿qué hay, dice la no hay ciencia? la ciencia lo que dice es que deben haberse producido daños en diversos órganos Órgano. que no necesariamente se puede recuperar, ¿ok? Ahora, cada persona es distinta a otra y puede Claro, es un tener más mundo. capacidad para, claro, una criaturita de 1 añito es vulnerable, pues. Un No, adulto mayor es más vulnerable que un adulto sano y con otras capacidades. Pero igualmente un adulto que eh, tiene otra enfermedad, por ejemplo, que sea diabético o lo que fuere, claro. es un factor en contra, ¿no? Entonces, aquí lo que corresponde es poner todo lo que se tiene a nivel científico para proteger a esas Y, personas y y evitar un desenlace fatal y esperar. se tiene estudios, hay ciencia sobre esto, sobre cómo manejar una situación de intoxicación de este tamaño. Bueno, sí, ¿no? Intoxicaciones por sustancias que, como en este caso, tienen un exceso de cloruro de sodio, lo que había que producir primero es que se elimine Claro, acelerando con la circulación y se elimina por la orina, por digamos, ¿no? orina. El riñón la filtra. Pero Claro. eso se puede hacer, pero el daño que ya produjo, ¿cómo se resuelve? Y eso es lo que es diferente en cada persona, ¿no? Si van a sobrevivir, ojalá. Si eso tiene secuelas, no lo sabemos. Si esas secuelas son mínimas, ojalá. Pero si son más severas, eso se va a detectar próximamente. Ahora, todo eso tiene una responsabilidad que no es de la clínica en primer lugar, es de la empresa que cometió el error, ¿no es Claro, es el cierto? Y ahí fabricante. el resarcimiento que tiene que haber a las familias es clarísimo, Absoluto, eso de ninguna absoluto, manera. absoluto y total. Pero también hay que hacer la investigación, y eso ya le corresponde no a DIGEMIT, sino a la superintendencia, si hubo demora en la notificación, cuál Eso. fue el diagnóstico que se puso como causa de muerte, y con lo Claro. cual Lo que pasa es que se produjo el entierro de la persona. si esos tres fallecimientos no tuvieron necropsia, y lo que hay que preguntar es cómo se dieron cuenta en las clínicas privadas, porque todo esto sucedió en clínicas privadas, de que el suelo era el problema. O sea, Bueno, ¿cómo se han dado cuenta? por la, Porque basta con que, a ver, doctor, corríjame si me equivoco, a mí me chequean el sodio. O sea, cuando yo hago mis análisis completos, me chequean sodio. Si un claro, médico que estaba viendo un paciente le hace una batería completa y de repente tiene el sodio en 800, se tiene que dar cuenta que algo está pasando. bueno, eso es lo que entiendo, se pensó, por lo menos en la clínica Sana de Trujillo, porque el Exacto. informe que hace Sana es que sospecharon que había algún problema, hicieron el análisis del suero y comprobaron que estaba Ah, ya. con Ahí ya hicieron exceso. no en el paciente, sino en el suero mismo. Exactamente. ¿Por qué? Por la sintomatología de las personas.
porque había No, y irritación en porque, el y punto porque de te sale en el inyección. análisis que el sodio vuela. Así es. Entonces, sí hay forma de detectar y claro, tiene que haber una, digamos, una cabeza clínica que ve integralmente Claro, el problema y no solo un aspecto de la situación, ¿no es cierto? claro. Este, ahora, eh, Digemita ha cerrado esto la planta, lamentablemente, doctor. Digemita, yo creo que esa planta no vuelve a abrir, ¿ah? bueno, las sanciones se van a prolongar y yo creo que eso va a afectar seguramente a la clínica, perdón, al laboratorio. Pero el laboratorio tiene otro gran problema, ¿no? Medifarma es uno de los laboratorios que está siendo investigado por Indecopi, y este Claro, es un informe de Indecopi de julio del año pasado, porque lo claro, que por dice cartel, Indecopi, por monopolio. así como ha habido el club de la construcción, hay el club de los laboratorios farmacéuticos. Y Claro, uno por de los cartel. principales es Medifarma. Es Medifarma. Y eso podría explicar por qué Medifarma tiene el monopolio del suero fisiológico, incluso en el Ministerio de Salud, en Salud, etcétera, porque ha terminado ganando licitaciones que, según Indecopi, están sospechadas de haber sido arregladas entre los Claro. propios Ahora, laboratorios de para estos suplir la cárteles, demanda, doctor, porque el suero es de demanda absoluta y total, hay que comenzar a diaria. importar, no queda otra. La A ver, importación. yo diría hay tres mecanismos inmediatos. Uno, puede no usarse suero fisiológico y se usa la dextrosa, Ya, que la dextrosa es igual 1 litro de agua y 5 gramos de azúcar, o sea, una exacto. cucharadita. A eso se le puede añadir cloruro de sodio ya a la hora de aplicar, si se necesita, ¿no es Claro, cierto? Entonces, la dextrosa no tiene ningún problema, está circulando, hay productores para eso, esa es una ya, forma inmediata. Pero también se debería autorizar, porque ya eso hay que pensar en el mediano y largo plazo, si este productor no va a poder seguir produciendo, hay que habilitar a otros productores que tengan la capacidad de hacerlo para claro. una producción que no es compleja, como hemos Claro. No, explicado. no, para nada. Y Pero hay mientras tanto, más de doctor, para los 400 próximos meses, laboratorios. claro, pero para los próximos meses también importar, porque no te queda otra. Por Es la flete es muy tercera, caro, pero es la importar de tercera. Por Chile, eso hay tres alternativas que no son excluyentes. La primera, claro, usar dextrosa. La segunda, autorizar producción en fábricas alternativas. Y la tercera, que se puede hacer desde ya, es importar. Este es un claro, producto tan frecuente en el mercado peruano como en cualquier otro país y lógico. basta, además la ley faculta al Ministerio de Salud en situación de emergencia a producir las compras inmediatas y eso es Así, importación. Y eso se puede así, hacer en pocos días, en menos de una semana se puede tener lotes así es, importantes así es. y darle continuidad a la atención que Así requieren es. las personas, ¿no? Muy bien, doctor, muchísimas gracias por estos alcances. Creo que ha quedado bastante claro. Creo que una lección que todos tenemos que saber es, si usted tiene sospechas de la muerte de su familiar, autorice la necropsia. Autorice la Así necropsia. Es es, la única forma. Autorice la necropsia. Yo sé que es muy duro y es humanamente muy difícil, pero eso salva vidas. Y acá fue lo que así pasó. es, exacto. Muchísimas José gracias, María, doctor, por muchas haber estado con gracias. nosotros esta mañana. Nos tenemos que Gracias. despedir, no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores, luego de esta trágica historia que hemos compartido con ustedes, de la cual tantas lecciones tenemos que sacar. Y nos vamos con Prestamipe y con Cambio Seguro. Empezamos con Prestamipe. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Nos despedimos, nos reencontramos nuevamente el día de mañana. No se olviden de hacer 3 cosas: compartir, ponerle like y suscribirse a todas las redes de la República. Nos vemos mañana. Chao, chao.